Hola, sí, ¿cómo están? ¿Verdad? Dios les bendiga a todos, ¿verdad? Los que van a escuchar este video, los que lo van a ver, ¿verdad? Eh, Hoy vamos a continuar, ¿verdad? Con la siempre lista de videos acerca de lo que es somos nosotros, la iglesia gentil, la Israel espiritual, ¿verdad? Esa es una de las preguntas, eh, podemos decir, somos la Israel. Es importante saber esto, ¿verdad? Porque entender qué cosa es lo espiritual, vea qué es. Cuando hablamos de algo espiritual, hablamos obviamente de algo que no tiene, podemos decir, una frontera, ¿verdad? Porque la Biblia dice la Biblia, de que el enemigo, el adversario, el diablo, dice que tiene grandes fuerzas espirituales en los aires. Entonces el aire es libre, ¿verdad? Por lo tanto, cuando hablamos de algo espiritual, hablamos de algo que no tiene frontera, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de algo espiritual, hay que entender esto. Hablamos de algo de que en sí no es una nación. No es una nación. Y a eso le quiero llegar. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí, vamos a hacer otra vez, ¿verdad? Incluso vamos a hacer así mejor, ¿verdad? Aquí, el tiempo de Cristo, ¿verdad? Cristo nace, ¿verdad? Antiguo Testamento, ¿verdad? Y aquí, Nuevo Testamento completo. Digo completo porque hay que darse cuenta de que Jesucristo estuvo todavía en la ley de Moisés. Esta trayectoria podemos decir que fue un momento o un tiempo profético de que Dios ya había hablado acerca de este tiempo, un tiempo que se cumplió, podemos decir, de acuerdo a la palabra, ¿verdad? De lo que Dios había prometido. Ok. ¿Por qué? Porque en la ley, podemos decir aquí, ley, aquí en esta ley, aquí no se pudo, digamos, obtener nada de lo que Dios quería para su pueblo. Después de la caída, escuche bien, después de la caída de Adán y Eva, no hubo absolutamente nada que pudiera llenar o cumplir con los requerimientos que Dios quería. Ok, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Todo el sacerdocio levítico, todo lo que fueron los rituales, las fiestas ceremoniales, todo lo que se hacía, no pudo hacer nada en la ley. Absolutamente nada, ¿verdad? Entonces aquí, ¿verdad? Aquí tenemos, vea, tenemos podemos decir, un tiempo que será profético. Y aquí, en esta trayectoria, digamos aquí muere Cristo en la cruz, y aquí tenemos algo que se llama Hechos
Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. En esta trayectoria. Ok. Mira lo interesante aquí. Jesucristo dijo, me voy yo, pero no los dejaré solos. Les mandaré al Consolador que los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Viene en Hechos de los Apóstoles, algo interesante sucede cuando el Espíritu Santo es derramado en el Pentecostés. Pero miren lo interesante. No me quiero enfocar tanto en eso, pero quiero que miremos en este tiempo muy importante. ¿Ya? No me quiero enfocar tanto en lo que es, ¿verdad? Podemos decir podemos decir el establecimiento del Nuevo Testamento por completo, sino que por ahorita, ¿verdad? Sino que hay que entender qué estaba pasando en Israel en este tiempo. Ahora bien, la ley nada pudo hacer, ¿verdad? Pero hágase la pregunta a usted, ¿con quién Dios quería tratar? ¿Con quién Dios te quería tratar en ese momento de que Él mandó una ley y les dijo, no coman tales cosas? Hagan este tipo de fiestas solemnes. Hagan esto, aquello y aquello. Le estaba hablando de un pueblo en específico y ese pueblo también era era una nación. Era una nación. Una. Escuche bien, una nación. Pero, ¿cuál es el problema? El problema que siempre ha habido aquí es que decimos, bueno, como nada se pudo cumplir en la ley, después que viene Cristo, llegamos a una nueva era, y como ya esa nueva era cambia, ya Israel se transforma en un Israel espiritual, y como Israel es espiritual, ya Cristo viene a cambiar la ley a algo espiritual, y como ya ahora es algo espiritual, ahora nosotros entramos a ser a la Israel espiritual. Mire qué interesante. Ahora, pero el yo pensar simplemente eso, le estoy quitando el significado, a Israel como nación, como una nación de Dios. Mire qué interesante. ¿Por qué? Porque simplemente estoy diciendo, ahora como yo tengo acceso directamente, entonces yo ya me considero igual que el pueblo de Israel. Y no es así. Miren lo interesante. Vamos a escudriñar unos versículos bíblicos acerca de esto. Vea, si usted se quiere meter más profundamente, simplemente hágalo. Jesucristo los ha mandado a escudriñar las Escrituras. Miren lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:9. Vamos a irnos a la Primera de Pedro 2:9. Ok. Antes de leer el versículo, vamos a ver. Y yo, pues gracias al Señor, pues el Señor me trajo del catolicismo. Y estas cartas
Por ejemplo, la carta de Pedro, la carta de Santiago, la carta de Filemón, la carta de Judas, ¿verdad? Todas esas cartas que vienen específicamente con un nombre de una cierta persona, se le llaman universales. Ya la iglesia, digamos, ya nosotros como ya creyentes en Cristo, podemos decir denominación, digamos, protestante o digamos de cualquier, digamos, denominación, el término no se le dice universal, se le dice general. Vuelvo a repetir, tal como la carta de Pedro, Santiago, ¿verdad? Todas esas cartas, Judas, Filemón, pero las cartas que Pablo escribe a los romanos, la carta que escribe a los corintios, a las cartas que escribe a otras iglesias, la iglesia católica dijo, no, a eso no la podemos decir universales. Porque van dirigidas ¿a quién? A los romanos, van dirigidas a los corintios, van dirigidas a los gálatas. Miren lo interesante. A veces por eso dice la Biblia, mi pueblo sufre por falta de entendimiento, por el no saber. Por eso les quiero decir esto para que entiendan a quién se está refiriendo Pedro cuando habla estas cosas. Vámonos a la palabra de Dios en el capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 9. Mire, dice, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miren lo interesante. Ok, podemos decir, ¿a dónde está esto? Está en el Nuevo Testamento. Y como está en el Nuevo Testamento, yo simplemente digo, es para mí, hombre. Eso es para mí. ¿Ok? Leamos el versículo otra vez. Por eso le llama escudriñar las escrituras, dijo Cristo, porque os parece querer encontrar la vida eterna. Leámoslo otra vez. Miren. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ok, sacerdote, vean, dice nación santa, ¿verdad? Nación. Nación santa. El apóstol Pedro dice, más vosotros. Le está hablando a un pueblo judío, a un pueblo, dice la Biblia, a lo suyo vino, a lo suyo, no dice los suyos, a lo suyo, a un lugar, cierto lugar, a lo suyo vino,
suyos no le recibieron. Escuche bien. Y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron y creen continuamente, vea la palabra creen en continuamente, y creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los suyos vino, a un cierto pueblo, y los suyos no le recibieron. Escuche bien. Más los que le recibieron, ¿de a dónde eran los que le recibieron? De los suyos. De los mismos suyos de allí. Y creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A eso le está hablando Pedro, ¿sí? A los suyos, a los que le recibieron, les está hablando Pedro. Pueblo adquirido por Dios. Aquí son dos palabras, algo que nación santa, ¿verdad? Nación. Escuche bien la palabra nación, no dice naciones. Ahora puede ir, no es que en el pueblo, en una nación santa, pues nosotros todos somos lo mismo. Todos somos espirituales. Toditos somos del mismo redil. Pensemos esto. Pueblo adquirido por Dios. Dice real sacerdocio. Mire, dice nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice, no, pues como yo ya estoy en lo espiritual, ya pertenezco a la Israel espirituales. Como yo soy espiritual. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está el Israel espiritual ahorita? ¿Quiere ser usted parte de ese Israel espiritual? ¿De la que está ahorita? No, yo no quiero ser parte de Israel espiritual. Yo quiero ser parte de la Israel espiritual cuando Cristo venga a traer su iglesia. Entonces va a ser un solo pueblo. Pero ahorita yo no puedo ser ese pueblo. ¿Por qué? Porque ahorita la Israel espiritual no hay ni una. Está corrupto Israel. Está perdido hasta que Cristo lo venga a rescatar. Nación santa, ¿ya? Real sacerdocio. La palabra real aquí, mire, la palabra real, esta es otra palabra, por eso dice escudriñar las escrituras. La palabra real significa en el original griego, significa dale honor al rey. Dale honor al rey. Interesante. Por eso le dice real sacerdocio. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Hay otras cosas aquí. La palabra real es ser leal, dar honor al rey, dar respeto al rey. O sea, estar de acuerdo con el rey. Que lamentablemente esta palabra, no hay muchas palabras de la Biblia, pero la Biblia Reina Valera, que es otro tema, la Reina Valera del 1960,
no fue traducida muy bien al español que se diga, pero ese es otro tema, ¿verdad? Esto yo le digo, eso solamente se lo digo para que usted, si usted quiere entender y quiere estudiar más las escrituras, puede considerar eso. Si usted tiene la mente abierta para aprender. Pero si usted es un terco que no quiere aprender, es un cerrado que dice, pues yo, porque esto es, y esto es, y esto es. Está bien. Pero entonces, va a aprender, claro que sí. Pero se va a quedar que va a escudriñar las escrituras. Como la Biblia dice. La palabra real es brindar respeto, honor al rey. ¿Qué dijo Cristo cuando vino? Jesucristo dijo, el reino de los cielos ha llegado. Mire qué interesante. Nosotros no podemos estar doblegados a un rey. Por eso nosotros estamos, mire, dice la Biblia de que aquí, de la iglesia gentil, y nosotros somos ¿qué? Nosotros somos ¿qué? ¿Cómo nosotros tuvimos acceso? Si Jesucristo les dijo a los judíos, el reino de los cielos ha llegado, viene y les dice Pedro, ustedes real sacerdocio. Ahora ustedes sí son real sacerdocio porque fueron algunos de los suyos. El pueblo de los suyos, de los que habían, de los que quisieron recibir a Cristo, ustedes son real sacerdocio. Mire qué interesante. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que yo tengo acceso a Cristo? Si vino para un pueblo, vino para una nación, vino simplemente a un lugar específico geográfico, porque un país tiene que tener frontera. Solo porque sea pueblo, no quiere decir que es país. Si yo vengo y camino como perro en cuatro patas, puedo evitar que soy perro. Pero, ¿será que me miro como perro? ¿Será que muerdo como perro? Puedo morder porque tengo dientes. Pero no puedo olfatear como perro. No puedo heredar a un perro, pero no puedo hacer lo real que un perro hace. Para correr yo no puedo correr en cuatro patas. Por lo tanto, una nación tiene que tener fronteras. Para que sea nación, simplemente un poquito de gente, un pueblo, no forma una nación. Una nación tiene que tener frontera, tiene que tener una constitución, tiene que tener un gobierno o reinado. Y usualmente esa frontera tiene que estar cercana. Interesante aquí que nosotros ya no somos entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando pensamos que somos de Israel espiritual? Que le estamos cambiando. Nosotros estamos cambiando el
verdadero, significado a la palabra, de Dios. Eso simplemente es lo que estoy haciendo cuando digo yo que somos la Israel espiritual. Miren lo interesante. Vamos a verlo un poco rápido. Vamos a irnos un poco rápido a Lucas. Vamos a irnos al Salmo, ¿verdad? Ya puedes decir, pero los salmos eran canciones, los salmos eran canciones. Pero esos cantos llevaban un mensaje. Puede pensar usted quién escribió los salmos. Pues quién los escribió, pues el rey David. El rey David era judío. Él tenía que referirse a una nación para adorar a Dios. Y esa nación era, obviamente, Israel. Vamos a irnos a Salmo, el libro de Salmo 33, 12. Vamos a ver. Salmo 33. Mire cómo dice. Bienaventurada, porque es nombre, digamos, podemos decir, casi como femenino. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que escogió como heredad para sí. Escuche bien. Bienaventurada la nación. No, ese es Estados Unidos. Estados Unidos es la generación bienaventurada. Incluso algunos peregrinos de los que venían aquí creyeron de que venían para la tierra prometida. Y ellos lo quisieron pues decir pues que venían a la tierra prometida y que aquí pues era la tierra que fluía leche y miel para ellos. Y de ahí sacaron el día que ellos le dan gracias a Dios un día por año. De ahí sacaron el día de acción de gracias. Porque cuando vieron que la tierra les producía, dijeron, bueno, pues gracias a Dios porque los produjo mucho en este año. Por eso tienen el 28 de noviembre aquí que se llama el día de acción de gracias, un día por año le dan gracias a Dios. Cuando la Biblia dice dando gracias a Dios en todo tiempo, pero de todas maneras es otro tema. Pero la gente dice, no, pero como ahora yo pertenezco a una nación, escuche bien, pertenezco a una nación, entonces soy parte de esa nación, por lo tanto yo soy bendito. Y bienaventurado significa bendito. Pero diré, el pueblo que escogió para sí. Entonces, si yo me involucro a decir que yo soy de ese pueblo, entonces estoy dejando la gracia de Cristo por un lado. Porque ya estoy haciéndome de una nación física
que tiene un cierto, ¿verdad? Podemos decir, ocupa un lugar en este planeta Tierra geográficamente. Mire, la palabra, otra vez, dice, cuyo Dios, dice Jehová, el pueblo, dice, escogido, la palabra escogido. Otra vez. El apóstol Pedro, todas estas cosas son las que está repitiendo. Por eso le dice pueblo escogido por Dios. Mire qué interesante. Mire, dice, para heredad, dice, como heredad, para sí mismo, ¿verdad? Ok. ¿Qué es lo que acabo de decir con esto? La iglesia gentil no tiene nada que ver con la Israel espiritual. Porque la iglesia gentil, la iglesia, no me... ¿Será que puedo decir la iglesia gentil o la iglesia en general? La iglesia en general, mejor la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, y eso incluye judíos, griegos, todos los que se arrepintieron y los que se van a arrepentir, no van a ser parte de una nación física, sino que de una nación espiritual por una cosa que se llama, ¿qué? Se llama misterio. ¿Se llama qué? Se llama misterio. Y ese misterio es el que muchos de nosotros no entendemos. Porque queremos hacer algo espiritual, algo que en el tiempo corriente, que en el tiempo, podemos decir, no es, en el tiempo actual, lo queremos espiritualizar y como decimos, bueno, como no se puede cumplir nada en la ley, después vino Cristo y después ya los judíos se hicieron cristianos y nosotros ya somos parte de la Israel espiritual. O algo otras personas tienen. Como los judíos no creyeron, malinterpretan el versículo ese que dice, a los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron y creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dicen, a los que le recibieron, esos somos los gentiles, hombre. Entonces, ¿a poco no era judío Pedro? ¿A poco no era judío Pablo? Mire, al error que nosotros podemos cometer simplemente por no escudriñar las escrituras, simplemente memorizar un montón de Biblia y sin escudriñar. Mire, la Biblia dice bien clara y dice de que nosotros somos salvos por gracia. Romanos 11 lo compara a nosotros como ramas de un árbol, que el árbol tiene raíces profundas y el árbol es el que de allí depende la fuente para las ramas, ¿no es cierto? Nosotros, por gracia, somos salvos. Por gracia. Somos salvos. Pero esa gracia no la podemos confundir diciendo de que nosotros somos la Israel espiritual, porque Israel espiritual ahorita no existe. Existió en un tiempo. Y va a volver a existir. Va a volver a existir un pueblo espiritual, incluido todo por medio del misterio. Pero en esa trayectoria fue una trayectoria, podemos decir aquí,
trayectoria de tiempo profético. En esta trayectoria Israel vivió muchas cosas. Y más allá, tal vez hacemos otro video acerca de todo lo que Jesús, ¿verdad? Habló, lo que Jesús hizo y lo que vivieron los apóstoles, los discípulos, cuando andaban con Cristo, e incluso hasta allá después, en los libros de los Hechos de los Apóstoles. Mira lo interesante. Ahora, ¿qué es lo que? Hasta aquí quizás vamos a escudriñar otros versículos y no sé si el video se me estaba haciendo bastante grande, pero vamos a ver, ¿verdad? Que aquí podemos decir, esta parte es el misterio de la iglesia. Y mira lo interesante. Vamos a Isaías 41:8. Isaías 41:8. Vamos a leer allí. Y, ¿verdad? Vamos a escudriñar, ¿verdad? En que sea así, o sea, usualmente sería mejor, ¿verdad? Escudriñar esto con más contexto, pero usted lo puede buscar, ¿verdad? Se llevaría mucho tiempo, ¿verdad? Para hacer esta clase, ¿verdad? Estos videos, ya hacerlo todo, escudriñando todo. Pero eso sería lo más importante. Yo le sugiero de que, ¿verdad? Mejor lo haga así, ¿verdad? Porque es muy importante escudriñar las escrituras como Jesucristo lo dijo. Vamos a Isaías 41:8. Mire, dice, pero tú, mire la palabra, pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Pero tú le dices, ¿a quién? A Israel. Sabemos que Jacob, Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Desde allí viene la nación de Israel por medio de una familia. Por eso se llama linaje escogido, que viene de una línea de gente, viene de una línea sangre específica. Y pueblo es adquirido por Dios. La palabra adquirido es otra palabra. La palabra adquirido, vamos a irlos a Pedro para leer ahí lo que dice.
Vamos a ir a la primera de Pedro para ver qué es lo que nos dice. Mire, pueblo adquirido. La palabra adquirido. Pueblo adquirido. La palabra adquirido significa un pueblo que fue adquirido específicamente. Escuche bien. Esto no es algo como decir, pues que Dios quiso, que eso significa quiso. Esto era algo que fuera peculiar. La palabra peculiar, ¿qué significa? Algo diferente. Por eso les digo Dios, mira, hay que entender que vea, el judío se tiene que dejar crecer la barba y tiene que, vea, que hacerse, vea, simplemente si te la vas a hacer, pero te la vas a, vea, te la vas a pulir de esta forma. Por eso usted ha visto que muchos judíos ortodoxos, usted los ha visto que las ramas, diferentes ramas judías, ellos se hacen colochitos en la barba. Los que han vivido en Brooklyn, Nueva York, los que cerca de Brooklyn, usted vea, tiene que darse cuenta acerca de esto. Lo interesante es de que era un pueblo diferente. ¿Cómo? En todas las áreas. ¿Por qué? Porque era un pueblo elegido de una familia y un pueblo que Dios le enseñó que caminara de cierta forma. Le digo, no comerás langostas, no comerás estas cosas que se arrastran en el asiento del mar, como por ejemplo los pescados, el bagre, que no tiene escama, vea, camarones. ¿Verdad? Pero pues dirá, no, porque Juan comió langosta. Pues sí, comió langosta, pero era langosta silvestre, chapulines. Eso fue lo que comió Juan Bautista. No comió langostas de mar. Por no decir, va, de las langostas que comen los evangelistas que tienen dinero. Los grandes evangelistas que tienen dinero, los que se van a otros pueblos, va, a otras naciones, a Salvador de Centroamérica, buen platillo de sopa, poderán colote, langosta ahí, man. Pero de esa langosta no comió Juan el Bautista, comió el chapulín de los que saltan. Pero de todas maneras es otro tema. Por eso es que viene y dice pueblo adquirido por Dios. Un pueblo diferente. Y esto, ¿verdad? Como les digo, podemos tener pueblo diferente. O podemos decir pueblo llamado a ser diferente. Pueblo llamado a ser diferente. Real sacerdocio, la palabra real, podemos decir que aquí es tener, así en pocas palabras, tener respeto al rey. Mire,
España, yo creo que todavía usa reyes. La Gran Bretaña usa reyes. Y le voy a decir, esto todavía se practica. La palabra real significa tener respeto al rey. ¿A quién le estaba hablando? Pedro. Obviamente no me estaba hablando a mí, le estaba hablando por eso a Pedro. Y esto es lo importante que hay que saber. Es de que a veces nosotros hablamos, pero hablamos sin conocimiento, ¿verdad? Y eso es entendible. Pero a veces es bueno meditar. Ya, dije esto, pero ¿qué tal si pienso en lo que dije ya después? Decimos que el apóstol de nosotros es el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, ¿va? Bien decimos que es el apóstol de nosotros. Pero queremos decir también lo que es cierto. El apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles. Él es el apóstol de la iglesia gentil y también de judíos, va. Pero él se enfocó en la iglesia gentil. Pero entonces queremos hacer que también Pedro es el apóstol de nosotros. O sea, todos los apóstoles son, todos los apóstoles nosotros hay que considerarlos. Pero también cuando se refiere a estos casos hay que tener cuidado. Miren lo interesante. Dice, vea, entonces, ¿a quién le está diciendo Pedro ahí? Obviamente no es a la iglesia gentil. Es a una nación. Y esa nación era la nación de Israel, a los que habían salido de allí de lo suyo. Les dice Pedro, ahora sí, ustedes ya no son los que están bajo la ley, ahora ustedes también ya entraban a la gracia. Por eso son ese pueblo escogido, adquirido por Dios. Y por eso les dice el apóstol Pedro, ustedes son los que le recibieron, incluyendo yo, dice Pedro, también yo estoy incluido ahí en ese pueblo. Miren lo interesante. Miren lo interesante. Vámonos a lo que es vámonos a lo que es Gálatas. Lo vamos a ir a Colosenses, perdón. O a Éxodo, vamos a Éxodo, Éxodos 19, Éxodo 19:6, ¿verdad? Éxodo 19:6. Vamos a ver, Éxodo 19:6. Éxodo 19:6 dice, vosotros me seréis un reino. Escuche bien cómo dice. Nosotros me seréis un ¿qué? Un reino. ¿Y qué tiene que ver en un reino? ¿No tiene que ver un rey? Para que gobierne ese reino. Y la palabra real no es darle o brindarle respeto o lealtad o ser fiel al reino. La palabra real no es no es tenerle respeto al rey. ¿Y quién le tiene que dar tener respeto al rey? ¿No es un miembro del reino? Pensemos en eso. Mire lo que dice. Dice,
Y vosotros me seréis un reino. ¿De qué? De sacerdotes. Gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En otras palabras, el apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, simplemente le está diciendo lo que dice Éxodo, capítulo 19, versículo 6. Ahora, vámonos un poco rápido a lo que es, ¿verdad? Una parte del misterio que vamos a tocar, ¿verdad? Vamos a tocar, vamos a ver aquí las partes de que hemos tocado. Vamos a ver aquí. Vamos a irnos a Colosenses. Vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 26. Versículo 26. Colosenses, capítulo 1, versículo 26. Colosenses 1, 26. Colosenses 1, 26. Colosenses 1, 26. Vamos a leerlo. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifiesto a sus santos. Escuche bien. El misterio que había sido oculto por los siglos y las edades, ahora dice, ha sido manifiesto a sus santos. Mire, el misterio que había sido oculto. ¿Vea? ¿Qué es misterio? Un misterio es algo escondido, algo de que yo lo sé, pero yo, depende de mí si quiero revelar ese misterio. Si me dice, vea, mi hermano José, ¿verdad? Esa comida a usted le quedó buena. Ya, sí. ¿Será que me puede dar la receta? Y le digo, mire, varón, esa receta es un misterio. Es algo que, o sea, y yo quiero mantener secreto, ¿verdad? En mí. No se la doy, tal vez le puedo dar unas partes que le eche ahí, pero no le va a quedar lo mismo como yo la hago. ¿Verdad? Entonces, es un misterio. Entonces, el misterio de que lo fue revelado ¿a quién? A los santos. Estamos hablando
del apóstol Pablo. Ese misterio es lo que no había sido revelado, escuche bien, en los siglos y las edades. Escuche bien. Edades. ¿Qué es una edad? Podemos decir siglos y edades. Hay que escudriñar las escrituras. Siglos y edades. Esto es muy importante. Muy importante, muy importante, es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque la palabra siglo ya sabemos que es, con 100 años. La palabra edades en el pueblo de Israel, si usted escudriña las escrituras, todo el libro de Mateo, donde explica las generaciones de la genealogía de Cristo, usted se va a dar cuenta que venía por edades, por tiempo. ¿Ya? Tiempo que la gente puede vivir, la gente, ¿verdad? Por ejemplo, una generación, ¿verdad? En los tiempos de antes, podía ser de 80 años para arriba. Era cuando Dios proveía vida. ¿Ya? Ahora, ahora para nosotros, una edad se traduce ¿a qué? A una generación. Y esto es lo interesante, como les digo, de que la traducción de aquí, en la Reina Valera de inglés, y yo le puedo, vea, de otro modo, va a ser otra clase, no lo vamos a meter tanto ahí, dice generaciones. Vea, pero eso, lo que le puedo decir que si puede buscar la versión Reina Valera, la del siglo, vea, 9 o la siglo 11, esas son mucho mejor. Pero de todas maneras, las edades, ¿qué es una edad? Una edad era cuando una persona podía formar una familia. Y después de que la persona forma esta familia, el papá y la mamá muere, entonces esa fue una generación, era una generación. Vamos un poco rápido a lo que dice Lucas. Lo que dice Lucas, lo que dice Lucas, lo que dice Lucas 11, lo que dice Lucas 11, lo que dice Lucas 11, lo que dice Lucas 11. Miren lo que dice. Si leemos, ya podemos leer unos versículos acá. Cuando Jesucristo habla con los fariseos, ¿verdad? Y los escribas, los fariseos en este caso. Los fariseos le trataron de manera de acusarlo porque él no se lavaba las manos, ¿verdad? Cuando antes de comer, ¿verdad? Y lo querían acusar, pero Jesucristo ya por último les dice, en el 46 les dice, y él les dijo,
Lucas capítulo 11, versículo 46 en adelante dice, y él les dijo, ¡ay de vosotros, también intérpretes de la ley! Porque cargáis los hombres con cargas que no pueden llevar. Hablando de la hipocresía de los fariseos. Pero vosotros, dice, ni aún con un dedo las tocáis. Después les dice, ay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque la verdad de ellos, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sepulcros. Pero, en el 49 dice, pero eso, dice, la sabiduría de Dios, perdón, por eso dice la sabiduría de Dios, también dijo, les enviaré profetas, escuche bien, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos dice, a unos mataron y a otros perseguirán. Mire lo que dice lo que está hablando Jesucristo aquí. Está hablando de los pueblos de Israel. Si iba a levantar un pueblo, no como la ley, sino ahora un pueblo como la gracia, profetas y los apóstoles, pero también que ellos iban a sufrir muerte y persecución. Y mire lo que dice aquí. Para que se demande para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Escuche bien. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Si os digo que será demandada de esta generación. Escuche bien. ¿Por qué les dice Jesucristo, verdad, de que se les demandará la sangre a ustedes? Porque estaba viviendo en ese tiempo de esa generación. Por eso el apóstol Pablo dice, el secreto que fue escrito
el misterio dice que el misterio que fue escondido, fue oculto por tiempos y edades. Ahí está. Jesucristo está hablando de una generación corriente, presente, en el tiempo presente que él estaba viendo. Les dice, en el tiempo presente que él estaba viviendo, les dice a ustedes se les va a demandar toda la sangre de los profetas que han matado y de los apóstoles que van a matar. Y lo que van a, o sea, van a ser culpables de la persecución de los apóstoles, y también se les va a demandar la sangre que van a derramar estos apóstoles y estos profetas. Mire qué interesante. O sea, los profetas ya habían muerto, ¿va? Porque el último profeta fue Juan el Bautista, pero los apóstoles todavía estaban, ¿verdad? No había, digamos, poder, no había, Jesucristo todavía estaba con ellos y no había sido esa persecución, ¿verdad? Que se hizo, que se levantó después. ¿Ya? Podemos ver en Hechos de los Apóstoles cómo fue esa persecución tan grande de los apóstoles. Mire qué interesante. Por eso les dice Jesucristo, menciona generación en 2 veces. A esta generación ya ahorita se les va a demandar. A la que está viviendo ahorita. ¿Por qué? Porque los padres ya habían muerto. Zacarías ya había muerto. ¿Ya? Y todas las generaciones de los padres de esos fariseos que estaban en ese momento persiguiendo los apóstoles, iban a perseguir los apóstoles, ¿verdad? Ya habían muerto. Entonces la generación que estaba, esa era la que estaba viviendo en ese momento presente. ¿Verdad? Entonces a esos son los que les está hablando Cristo, no a una generación pasada, a la generación presente. Y las edades, ¿verdad? Es lo mismo que una generación, porque es una cierta cantidad de tiempo que la edad tiene el ser humano, ¿verdad? Usted sabe, el tiempo, ¿verdad? A Dios no le pueden poner edades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es el creador, el infinito del tiempo, el que es antes del tiempo, en el tiempo y después del tiempo. O sea, él no se le puede poner edades. A quien se le pone edades es a las cosas, así como nosotros que vivimos, ¿verdad? Después morimos, ¿verdad? Se los pone una edad. Pero a Dios no se le puede poner edad, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que les quiero decir. Ahora, ¿verdad? Con respecto a eso, tengo una pregunta para ustedes. Si quieren, piensen. Dice, ¿verdad? Es bueno, digamos, con la ayuda de Dios, poder pensar un poco. Si todas las cartas de Pablo, ¿verdad? No son universales por el catolicismo, y todas las cartas de Pablo no son universales por el catolicismo, y no son generales por el protestantismo, o digamos la iglesia ya de la Reforma, la iglesia cristiana, podemos decir. ¿Cómo usted cree que se le va a llamar si Hebreos se le atribuye a Pablo? Esa es la pregunta que tengo para usted. Muchos dicen que Hebreos le pertenece a Pablo, que Pablo le escribió. Ahora la pregunta es, ¿será que se le va a llamar universal a esa carta? Porque fue escrita a los hebreos. Fue escrita se tiene que decirle Pablo a los hebreos. ¿Verdad? Entonces, si fue escrita a los hebreos, ¿será que se le va a llamar universal? Se le tendría que poner la carta de Pablo, ¿verdad? Pero es porque si se le pone la carta a los hebreos, no se le puede llamar universal, ni se le puede llamar general. Esto ha sido todo por hoy. Dios les bendiga, espero les guste este video, y si les gusta, pues compártalo. Dios les bendiga.